was relieved. Hola, ¿cómo están mis amigos del Loco del Huerto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos. Ahora sí, ya estamos. Ya estamos. Ahora sí, ya estamos. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Y hoy vamos a aprender algo que debemos de conocer cuando definimos qué vamos a sembrar durante todo el año. ¿Sí? Recuerden que dependiendo el lugar de donde nosotros vivimos en el planeta, puede ser el hemisferio norte, el hemisferio sur, puede ser el ecuador, de los trópicos hacia el centro del planeta, que es el ecuador. Para conocer eso, pues necesitamos de quien nos enseñe para definir el área donde vivimos nosotros y poder hacer las siembras adecuadas. Recuerden que tanto para el hemisferio norte como para el hemisferio sur y el ecuador depende mucho la época del año en que nos encontremos, y de esa manera vamos a saber con qué vamos a iniciar en la siembra y en qué fechas vamos a iniciar en la siembra. ¿Sale? Entonces, mis amigos del Loco del Huerto y de la Hora del Huerto, mi nombre es Miguel Ángel Lozano, y vamos a empezar. Bueno, miren, para no hacerla tanto de emoción o tanto para hacerles esperar, vamos a ver primero esta imagen. ¿Sale? Miren, aquí ya tenemos esta imagen, y lo que estamos observando aquí en esta imagen es algo que necesitamos conocer. Vean cómo está las regiones geográficas del planeta, y luego tenemos, pues obviamente, lo que es América del Norte. Tenemos la zona central de los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio, la zona central, y luego ya tenemos lo que es América del Sur, ¿verdad? Esto, América del Sur. Bueno, miren, lo que necesitamos conocer siempre nosotros, siempre debemos de tener en cuenta, y eso nunca lo debemos de perder de vista. Suponiendo, vamos a poner el ejemplo de donde yo soy de México. En México, yo vivo en la zona de lo que es la altiplanicie mexicana. La altiplanicie mexicana se encuentra en el centro de México. Aquí sí alcanzamos a observar la flechita, en el centro de México, en el trópico de Cáncer. El estado donde yo vivo, la región donde yo vivo, por ahí pasa la línea del trópico de Cáncer. Pero esta región donde yo vivo es una región montañosa. Sí, es una región montañosa, tiene dos sierras madres alrededor, es una altiplanicie, la cual se encuentra arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, tiene diferentes áreas geográficas donde hace frío, hace calor, neva, hela y muchas cuestiones de esas. Entonces, las regiones tropicales, por lo regular, siempre las regiones tropicales son regiones donde se encuentran temperaturas estables, temperaturas agradables, por eso se llaman, bueno, son los trópicos, y en esas regiones tropicales siempre va a haber temperaturas muy agradables, pero no en todo el continente de las zonas montañosas. Yo les estoy diciendo, yo vivo en la zona montañosa, el lugar donde soy, vivo en una zona montañosa, y al vivir en esa zona montañosa, pues se encuentra muy alto sobre el nivel del mar, y por lo tanto, cuando estamos en invierno, por ejemplo, en este año, apenas vamos a entrar en primavera y estamos en invierno. Eso quiere decir que hace frío, que probablemente haya nevadas, probablemente haya heladas, pero como es la región más alta de la meseta, por eso hace eso. Pero también en las costas mexicanas, por debajo, fíjense, por debajo de el trópico de Cáncer, están a nivel del mar, y ahí sí hace calor, mucho calor, con relativa humedad, con esa humedad relativa no muy intensa como en tiempos de lluvias, pero sí hay mucha humedad relativa, que lo importante para las plantas es tener humedad relativa. Bueno, entonces, al vivir yo en esta región, yo estoy completamente seguro de que si yo vivo en el trópico o en los trópicos,
tanto de Capricornio en la zona sur del planeta como el trópico de Cáncer en la zona norte del planeta, entonces son regiones que me van a permitir prácticamente tener cualquier cultivo en cualquier época del año, exceptuando las zonas montañosas, ¿sí? Zonas montañosas. Ahora, ¿esto por qué yo se los digo? Porque miren, a partir del trópico de Cáncer en México, cuando empezamos a bajar, llegamos a esta zona aproximadamente roja. Bueno, se encuentra roja. Voy a ponerles otra imagen para que lo vean. Miren, aquí está. Esta zona que vemos aquí de México hacia llegando a Argentina y Chile es todo el trópico, toda esta zona es templada, es de buena humedad, relativa buena temperatura y por lo tanto, si estamos por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, no estoy hablando de zonas montañosas, entiendan bien eso, yo no hablo de zonas montañosas. Simplemente hablo de zonas que están por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar en toda esta región tropical. Esta región rosa es toda la región tropical. Por lo tanto, en esa región tropical, por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, vamos a asegurar cualquier tipo de plantas en cualquier tipo del año. Eso es lo que debemos de aprender siempre cuando nosotros estamos preguntando qué voy a sembrar este año. Ya se llegó enero, ya se llegó febrero, ya se llegó marzo para la zona del hemisferio norte. En la zona del hemisferio sur se preguntan, ya llegó agosto, ya llegó septiembre, ya llegó octubre, ¿qué voy a sembrar? Porque empieza el frío. Bueno, recuerden que si nosotros vivimos en una zona tropical, que aquí se lo estoy mostrando, vean los países, todos los países que se encuentran en zonas tropicales, no por algo todo lo que es la región de Brasil, la selva lacandona y los países que integran esta selva, prácticamente todo el año están con mucha humedad relativa, hay lluvias y un calor sabroso, intenso. El calor lo mínimo puede llegar a los 20 grados centígrados o 18 grados centígrados en épocas muy frías, pero principalmente siempre está por arriba de los 20 grados por ser esta zona tropical no montañosa. Recuerden bien, no estamos hablando de montaña. Por ahí si ustedes me dicen, no, es que yo vivo en Colombia en la zona montañosa, yo vivo en Perú en la zona montañosa, yo vivo en otro país que tiene zonas montañosas, no, zonas montañosas no, es por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, entonces al estar por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, la región donde ustedes viven, por eso deben de conocer a qué altura viven en el lugar, si es que viven hacia el Ecuador, de los trópicos hacia el Ecuador, y déjenme les digo, prácticamente todo el año pueden sembrar ustedes lo que quieran, todo el año pueden sembrar lo que quieran. ¿Esto qué quiere decir? Que como las temperaturas no son tan bajas, la mayoría de las plantas, casi el 95% de las plantas de hortalizas, las plantas comúnmente que se consiguen en los centros comerciales, en los mercados, en los tianguis, en cualquier lugar donde puedan conseguir hortalizas, siempre en esta área las van a conseguir de todas, prácticamente todo el año. Esa es la importancia de conocer siempre dónde vivo. O el lugar donde vivo, como por ejemplo, miren, la parte de donde está la subtropical que hablamos acá de México, nos vamos a México y luego nos vamos acá hacia Argentina y Chile, la subtropical, fíjense bien ustedes que aquí ya son las partes donde, aunque se encuentren a niveles por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, puede haber nevadas, puede haber heladas en época de invierno. ¿Eso qué quiere decir? Que en estas regiones subtropicales, ahí sí son muy, pero muy marcadas las estaciones del año. Ahí sí sabemos cuando entra la primavera, cuando entra el verano, cuando entra el otoño, cuando entra el invierno. Ahí sí lo conocemos muy bien. Entonces, si ustedes viven en regiones subtropicales o viven ya en lo que es muy al norte ya lo que es prácticamente el norte y el sur de los continentes, entonces ahí sí
ahí sí se nos complica un poquito porque vamos a tener que seleccionar bien nuestros cultivos y cuáles son los cultivos que vamos a meter entrando la primavera, porque recuerden que ya muy al norte o muy al sur, de la mitad de Chile hacia el sur, de la mitad de Argentina hacia el sur, esas áreas por lo regular tienen solamente dos estaciones, la época de calor y la época de frío. ¿Sí? Entonces, al conocer que ya tenemos época de calor y época de frío, si vivimos en esas regiones, entonces sí debemos de planear perfectamente cuáles son las hortalizas que vamos a seleccionar porque tenemos muy pocos meses para producir. Por ejemplo, miren, si yo vivo en el sur de México, en el norte, perdón, en el norte de México o en el sur de Argentina y Chile, muy al sur, en esas regiones tengo aproximadamente de 3 a 4 meses de días calurosos, de días sabrosos con buena humedad relativa, y que son esos meses me sirven para seleccionar mis hortalizas porque pasando esos meses empieza a ser más frío, más frío, más frío hasta llegar el invierno donde hay heladas y hay nevadas muy fuertes. Entonces, continuando con lo mismo de conocer qué vamos a sembrar, bueno, hay excepciones, siempre va a haber excepciones, en diferentes partes del mundo hay excepciones y un ejemplo, vamos a ver aquí esta parte de Estados Unidos, en la parte de Estados Unidos donde se encuentra Miami, la Florida, donde es la Florida, y también parte de California. Esta parte de California y esta parte de la Florida se encuentran a nivel del mar, pero las condiciones climáticas, el movimiento de los vientos, el movimiento del agua de los mares, permiten que prácticamente todo el año tengamos buena temperatura y tengamos buena humedad relativa para que más del 90% de las hortalizas, si vivimos en esa área, más del 90% de las hortalizas las podamos producir prácticamente todo el año. ¿Sí? Si ustedes viven, si nos ven de Estados Unidos, y viven ustedes en parte de la Florida, en las costas de la Florida, o también en California, en las costas de California, entonces ustedes se van a dar cuenta que prácticamente todo el año hace buen calor, buena temperatura, y si tenemos y queremos poner un huerto, pues ustedes no pregunten qué sembrar en la época del año, simplemente siembren y seguro se les va a dar. Si nos vamos para acá muy al sur, ya en Chile y Argentina, no conozco muy bien las regiones, pero si viven en estas partes subtropicales, también ustedes pueden hacer, si son partes bajas que no pasen los 1000 metros sobre el nivel del mar durante todo el año, ustedes van a poder sembrar más del 70% de las hortalizas. Ahí también no importa tanto en qué época del año estoy. ¿Por qué? Porque por lo rural siempre van a tener buena temperatura y buen calor. Y ya, si nos vamos ya lo que es al Ecuador y de los trópicos hacia el centro del planeta, lo que es el Ecuador, pues a que no saben qué. Ahí vamos, prácticamente es todo el año pura cosecha, todo el año puedo cosechar todo el año. ¿Esto qué quiere decir? Que muchos de los productos que nosotros consumimos, en el caso de la región donde yo vivo en México, muchos de los productos en invierno vienen de Centroamérica, mucho de lo que consumimos viene de Centroamérica porque ahí son las regiones donde se puede producir todo eso. Lo mismo le sucede cuando están en invierno en el sur del hemisferio del planeta, están en el invierno, pues muchos de sus productos vienen también de Centroamérica para satisfacer las necesidades, todas las necesidades de consumo. Una vez que vemos esto, miren, vamos a enseñarles esta imagen, miren, esta imagen qué bonita está. Esta imagen nos está mostrando prácticamente esta región verde, toda esta región verde del planeta, y vean aquí en América, toda esta región verde, si recordamos la imagen anterior, déjense, se las amplío un poquito, miren esta imagen anterior, vean dónde comienzan los trópicos de Cáncer y trópico de Capricornio. Pues aquí miren, aquí está el
trópico de Cáncer, aquí arriba en México el trópico de Cáncer, y luego tenemos el trópico de Capricornio, y vean toda la región verde. Esta región verde nos está indicando que es de todo el año producción, todo el año hay producción ahí, porque como les vuelvo a repetir, siempre hay buena temperatura, buena humedad para producirnos las hortalizas. Obviamente sabemos que las regiones muy productoras a nivel mundial pues se encuentran en los países que se encuentran muy al norte del planeta, por ejemplo, el norte de México, todo Estados Unidos y Canadá. Si nos vamos al hemisferio sur, pues prácticamente todo Chile, toda Argentina, parte de Brasil, son regiones muy productoras de cereales, muy productoras de forrajes para animales y de muchas hortalizas, que deben de aprovechar muy bien su época del año para producir sus alimentos que necesitan. Entonces, continuando con esto, grábense muy bien estas imágenes y definan dónde viven, definan bien dónde se encuentran ubicados para que no se estén tardando el momento de sembrar. Miren, aquí en México, en la parte sur de México, se encuentran todos los estados que se encuentran a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, que no son regiones montañosas, y muchos de ustedes que viven por debajo de los 1000 metros en el sur de México e inclusive hasta en Centroamérica me preguntan que qué sembrar. Si no viven en regiones montañosas, ustedes pueden sembrar prácticamente todo. O sea, no se limiten en la siembra. Si ahorita estamos en invierno y viven ustedes, por así decirlo, en Chiapas, en Yucatán, en Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco, estoy hablando de aquí de México, en esos estados, entonces ustedes tienen prácticamente todo el clima necesario para que siembren. Quizá en algunas regiones de esta parte por debajo del trópico en México o en el sur de México, quizá ahorita se encuentren en periodo de sequía, pero eso no quiere decir que no puedan ustedes sembrar diferentes hortalizas. Sí se encuentran en periodo de sequía, pero ustedes pueden regar. Eso es la diferencia. Muchos de ustedes me dicen, es que yo me encuentro ahorita, estamos en invierno donde yo vivo y hay una sequía enorme. Y les pregunto, ¿pero a cuánta temperatura están? Bueno, la temperatura se mantiene entre 20 y 30 grados centígrados, pero hay mucha sequía. Bueno, tienen que regar, ya lo saben, tienen que regar. Cuando nosotros estamos en verano, en esta región, en el trópico de Cáncer hacia el Ecuador, entramos en verano, pues empiezan las lluvias y no paran porque duran muchísimos veces. Entonces ahí ustedes ya no necesitan un sistema de riego o ya no necesitan regar. Lo mismo sucede para la parte del trópico de Capricornio en el sur de América, ¿sí? En el hemisferio sur, lo mismo sucede. Lamentablemente no conozco mucho de aquellas regiones, por eso no les puedo dar muy buenos nortes a todos mis amigos que se encuentran en Sudamérica, pero lo que sí les puedo decir es que si viven por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar y se encuentran en un área tropical, entonces ustedes sí van a poder sembrar prácticamente todas las hortalizas. Aquí, pues sí, mis amigos argentinos, ustedes se encuentran un poquitito, rascan un poquito, los trópicos se encuentran más que nada, toda su región, más del 90% de ustedes se encuentra en el subtrópico, donde ya son muy marcadas las estaciones, donde ya sabemos cuándo es primavera, cuándo es verano, otoño, invierno, sí está muy marcada. También nuestros amigos de Chile está muy marcado, pero ya los otros países como Bolivia, Honduras, Perú, Uruguay, Paraguay, que no son zonas montañosas, y Venezuela también, ustedes ahí pueden sembrar prácticamente todo el año. Obviamente, y como se los he dicho, en esas regiones también se siente un poquito la sequía cuando entramos en invierno. En los diferentes hemisferios entramos en invierno, entonces ahí también sienten un poquito la sequía, pero la temperatura siempre va a ser favorable para ustedes, siempre va a ser favorable,
Sí, espero que se esté entendiendo estos conceptos para que ustedes sepan seleccionar sus cultivos si viven en las regiones norte, por arriba de los trópicos, o sur, viven en esas regiones, ustedes seleccionen sus cultivos en diferentes épocas del año. Ahora miren, es muy importante saber que no todos los cultivos aguantan temperaturas muy altas, ¿sí? No todos los cultivos aguantan temperaturas altas. El 90% de los cultivos pues son con temperaturas de 25 a 35 grados centígrados, funcionan muy bien, pero hay otros cultivos como es la cebolla, la zanahoria, el ajo, el puero, que son cultivos que necesitan un poquito de más frío, un poquitito de más frío. Si vivimos en lugares muy calientes, probablemente le batallen en el desarrollo de esas hortalizas. De una vez se los digo. Todo lo que son cebollas, puero, ajo, zanahorias, se complica un poquito. Si ustedes quieren tener buena variedad de zanahorias en diferentes colores, como uno de los pots que puse, donde les muestro yo diferentes tipos de zanahorias en sus diferentes colores, déjenme decirles que no en cualquier parte del mundo se da ese tipo de zanahoria. Tienen que ser en climas fríos para que se desarrollen muy bien. Mis amigos de Chile y Argentina y de los trópicos, de los países de los trópicos hacia el Ecuador, en las regiones altas, ahí sí van a poder ustedes producir de ese tipo de zanahorias, de ese colorido de zanahorias, porque le gusta mucho el frío. Pero ya para otras regiones que son más calurosas, créanme que va a ser muy difícil y muy complicado que puedan ustedes producir buena zanahoria en ese cultivo. Ahora, otra de las cosas también, otra de las cosas que les quiero decir que necesitamos conocer es que cuando nosotros queremos una variedad de diferentes cultivos, debemos siempre pensar muy bien, fíjense, siempre debemos de pensar muy bien cuáles son los cultivos que se adaptan a mi área, por la región en donde me encuentro, por el calor que hace, ¿sí? Simplemente por el calor que hace, porque hay muchos cultivos que exageran o como, ¿cómo decirles? Hay muchos cultivos que no toleran temperaturas arriba de los 25 grados, ¿sí? Hay muchos cultivos, por lo general son los cultivos que más queremos nosotros en nuestro huerto. Uno de esos cultivos pues puede ser el tomate o el jitomate. En México se llama jitomate, en otras partes del mundo le llaman tomate. El tomate sí requiere unas condiciones muy específicas donde la temperatura, la humedad relativa debe ser muy controlada, porque si no, no se dan con buena calidad o no se pueden desarrollar muy bien. Es lo que les pasa a todos los países que viven o que se encuentran en los trópicos hacia el Ecuador, que quieren una planta de tomate o quieren sembrar tomates y me los muestran y siempre están decaídos, están débiles, y todo es por el calor, el exceso de calor que tienen y la poca humedad relativa o muy alta humedad relativa. Para el hemisferio norte, pues el hemisferio norte es muy bueno para el jitomate porque se puede controlar mucho esa temperatura. Lo mismo sucede para el hemisferio sur. No por nada nuestros amigos de los grupos y mucha de la gente que se comunica conmigo que vive en Argentina y en Chile tienen plantas de tomate formidables, increíbles, se les desarrollan muy bien, me quedo admirado por ellos, pero obviamente pues tienen esa región donde les permite tener ese tipo de plantas. Para todos aquellos países que viven de los trópicos hacia el Ecuador, recuerden que ahí por lo regular deben de sembrar todo el año casi todas las plantas, y les voy a poner de las plantas que ustedes pueden poner todo el año. Pueden poner la calabaza o lo que se llama el zapallo o el zucchini, o el pipián. Pueden poner todas esas plantas prácticamente todo el año porque tienen la temperatura para que desarrollen.
pueden poner el pepino, el melón, la sandía, el estropajo. Ese tipo de plantas, que es el grupo de las cucurbitáceas, se desarrolla muy bien con buena temperatura y buena humedad, y ustedes son privilegiados porque prácticamente todo el año tienen esas temperaturas. Lo mismo para la lechuga, la coliflor, los rábanos, el betabel, acelgas, espinacas. Ustedes pueden producirlo todo el año. Para el hemisferio norte, pues se limita un poquito, porque una vez que llega el frío, pues entonces empezamos a tener problemas con bajas temperaturas para alguna región norte, como en México, la de los estados de Chihuahua, de Coahuila, de Sonora, de Nuevo León, de las bajas. Se complica un poquito porque no saben si va a haber nevadas. En algunos estados sí, sí, todo el año hay nevadas, pero por ejemplo en Nuevo León no saben si va a haber helada o nevada, o va a estar el año siempre caluroso. Eso nos pasa en el municipio de Monterrey y sus alrededores, en la zona metropolitana, que este año les cayó una helada y una nevada increíble. Ya tenían años y años que no sufrían esos fríos, y prácticamente acabó con todos sus cultivos. Pero eso no quiere decir que no lo sigan haciendo, que el año que entra vaya a pasar lo mismo, o en el 2025 vaya a pasar lo mismo. Son temporadas, son ciclos de la naturaleza, que en ocasiones nos tocan, y pues bueno, nos tocó vivir ese ciclo. Para mis amigos de toda la región, la zona metropolitana de Monterrey, les tocó ese ciclo, y ni modo, pues van a tener que sufrir esas consecuencias en este año. Pero les aseguro que el año que entra y los años venideros, a lo mejor 5, 6, 7 años, van a ustedes a producir muy bien, porque siempre van a tener muy, muy buenas temperaturas, ¿sí? Entonces, dense cuenta ustedes dónde viven en su región de su país, en el país donde viven. Fíjense muy bien ustedes en su región, y tomen muy bien en cuenta, vean este video yo les recomiendo que lo descarguen en su PC, o lo descarguen en su celular, para que ustedes tengan una referencia exacta. Miren, así en pocas palabras, todo lo que está, los países que están en la zona rosa, todos los países que están en la zona rosa, que son lugares, que estén en lugares de menos sobre 1000 metros sobre el nivel del mar. Las regiones de estos países tienen muchas montañas, y muchas de esas montañas superan los 1500, 2000, 3000, 4000, hasta 5000, 7000 metros sobre el nivel del mar. ¿Verdad? Son los Andes, pues americanos, los Andes del sur. Estas regiones montañosas, o los que viven a las faldas de esas montañas, pues obviamente siempre van a tener frío, aunque estén ustedes en la parte tropical. Pero todo lo demás que esté por debajo de los 1000 metros, créanme, pueden sembrar en cualquier época del año lo que ustedes quieran, ¿sí? De hortalizas. Recordemos también que existen cultivos exóticos, cultivos en Centroamérica, que difícilmente se pueden dar para las otras partes del mundo, y uno los quiere meter en otras partes del mundo, como por ejemplo hay guanábana, déjenles platico de la guanábana, del café, ¿de qué más? Guayaba. Esos cultivos, si nosotros los sacamos del trópico, y nos lo llevamos al subtrópico, créanme que es muy, muy difícil. El aguacate, por ejemplo, también, o la palta, lo que le llaman aguacate o también palta, si lo sacamos de sus trópicos y lo ponemos por arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, son árboles que van a sufrir. El café es un árbol que va a sufrir, la guayaba es un árbol que va a sufrir, la guanábana es un árbol que va a sufrir. Por eso no siempre todos los cultivos los vamos a tener. Chéquense bien eso. Si nosotros queremos meter un cultivo de los que se dan en estas zonas tropicales, que son nativos de esa zona tropical, y los queremos llevar muy al sur o muy al norte de la región donde vivimos, pasando los trópicos, entonces son árboles que probablemente sí crezcan, se nos desarrollen, pero no nos van a dar frutos, o nos van a dar frutos muy pequeños. Yo se los digo por experiencia, porque yo he experimentado con muchísimo tipo de árboles para ver ese tipo de cuestiones.
Esta información que les estoy entregando, créanme que los va a sacar de muchos, como les digo, muchos problemas, los va a sacar de muchos problemas, porque hay gente que vive en Centroamérica, en una región muy calurosa, por debajo de los 1000 metros del mar, y anda desesperada preguntándome que qué le toca sembrar. Oye, ¿qué debo de sembrar? Dime qué debo de sembrar, porque ya se va a llegar la primavera. Los que están por arriba del Ecuador, hacia el norte, me preguntan que ya se va a llegar la primavera. Mis amigos de Belice, mis amigos de Guatemala, de Venezuela, me preguntan, ya va a llegar la primavera, ¿qué voy a hacer? Es que fíjate que no sé qué sembrar, dime, ayúdame. Siembren lo que quieran. ¿Por qué? Porque ustedes tienen ese privilegio de temperatura. Quizá de lluvias no estén en temporada, pero de temperatura tienen ese privilegio. Ustedes siembren y rieguen. Ya cuando se lleguen las lluvias, pues entonces ahora sí ya no rieguen, pero esa es la ventaja que tienen. Lo mismo para los países que se encuentran del trópico de Capricornio hacia el Ecuador en Sudamérica, ¿verdad? Que no es la parte tanta de Sudamérica, pero pues así se le llama. No por algo, pues toda la zona selvática de América, vean ustedes, observen bien, toda la zona selvática de América del Sur y América del Norte se encuentra en el centro de los trópicos hacia abajo, con algunas excepciones, como les había explicado, en Florida en Estados Unidos y lo que es California en Estados Unidos. Y ya todo lo demás, pues vean ustedes cómo pueden ustedes producir prácticamente todas las hortalizas que ustedes quieran. Vean aquí, toda esta zona verde es de todo el año en América. Vean, toda la zona verde es de todo el año de producción de hortalizas en América, toda la zona verde. Y ya hacia muy al sur o hacia muy al norte son muy marcados, pero muy marcadas las estaciones, y ahí sí debemos de definir las siembras. Recuerden bien, cuando entra la estación de primavera, una semana antes o 15 días antes de que entre la estación de primavera, es momento de empezar a tener nuestros almácigos. ¿Qué quiere decir eso? Podemos sembrar de lo que queramos, almácigos o en siembra directa de lo que queramos. No me pregunten cuáles. Ustedes siembren lo que quieran. ¿Por qué siembren lo que quieran? Porque están en temporada. Cuando va pasando la primavera y empezamos a entrar en otoño, que ya en verano, perdón, de la primavera, la transición de primavera a verano, también siembren lo que quieran siembren. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque todavía lo que es verano y otoño tiene muy buenas temperaturas, lo que es en la parte de los trópicos hacia el centro, tiene muy buenas temperaturas todavía para sembrar lo que quieran. Esto no se define igual para América del Norte y América del Sur, porque en América del Sur, en Argentina y Chile, ya cuando empieza a entrar el otoño, ya empiezan algunas heladas y algunas nevadas también, o la temperatura baja por debajo de los 10 grados centígrados, y ahí se nos empieza a complicar. Por lo tanto, ahí sí deben de programar muy bien el tiempo de siembra. Deben de aprovechar entrando la primavera, cuando ustedes aseguren que no hay heladas o nevadas, entrando la primavera hasta mitad de verano, pueden hacer siembras para que cosechen en otoño, a finales de otoño o a mitad de otoño cosechen, porque ya cuando les entra en el invierno, pues ya difícilmente van a poder tener cultivos. Pero los cultivos que sí pueden tener, pues van a ser los cultivos de frío: cebolla, rábano, betabel, acelga, y otros cultivos, brócoli, coliflor, que soportan muy bien el frío. Ahí sí los van a poder tener. Lo mismo sucede para el norte de América, ¿sí? Entonces, miren, les aseguro que si ustedes bajan este video que les estoy presentando hoy, y lo revisan con calma, y ustedes ven en qué están ubicados en la región geográfica donde viven, donde se encuentran, chequen las temperaturas, y prácticamente todo lo que se encuentra del trópico hacia el Ecuador
hemisferio norte o hemisferio sur del trópico hacia el Ecuador, las temperaturas por lo regular nunca van a bajar de los 15 grados centígrados, salvo sus excepciones como este año. Este año sí hubo heladas muy intensas en el centro de México, donde es una zona tropical muy caliente. Hubo en el centro de México, que afectó los estados de Guerrero, de Oaxaca. Ahí sí hizo una helada muy fuerte, se dañaron muchísimos cultivos, pero eso no quiere decir que suceda todos los años, ¿sí? No quiere decir que suceda todos los años. Bueno, entonces, como les decía, bajen este video, aprendan bien esta regla, porque estas son reglas para determinar si siembro o no siembro diferentes cultivos, o si siembro todo el año. Apréndanse bien esta regla, que es prácticamente una regla de oro, no cualquiera se los da. Yo les digo porque siempre están sacando las tablas de lo que sembrar en el mes de enero, qué sembrar en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, y así se la llevan. Pero lo que muchos de ustedes no entienden, es que esas tablas están diseñadas para los países del sur de América, pasando los trópicos, y del norte de América, pasando el trópico. Están diseñadas esas tablas, ¿por qué? Porque ahí es donde se encuentran las regiones de mayor producción de hortalizas a nivel mundial, en este caso de América, en América. Ahí se encuentra la mayor producción de hortalizas en América. Por eso se hacen esas tablas, y por eso tienen bien fechados la siembra mes por mes. Sí, por eso lo tienen bien fechado mes por mes. También otra de las cosas es que deben de tener mucho cuidado cuando ustedes buscan una tabla de siembra de mes, porque como mucho de lo que se comparte en la web no indica para qué hemisferio es, si es el hemisferio norte o el hemisferio sur, y ustedes ven la tabla y dice qué sembrar en enero o qué sembrar en febrero, y ustedes se van con la idea de que cuando agarran esa tabla de qué sembrar en enero en el hemisferio norte, resulta que en el hemisferio sur están en plena época de siembra, todas esas hortalizas, donde se les dice siembra calabaza, siembra pepino, siembra zucchini, siembra zapallo, siembra arúgula, siembra cilantro, siembra albahaca. Pero esas son para el hemisferio sur, porque están en una estación calurosa y con humedad relativa alta, no para el hemisferio norte. Recuerden bien, para el hemisferio norte, si van a conseguir una tabla, tiene que decir específicamente para el hemisferio norte. Otra de las cosas es que también me he dado cuenta que muchas de esas tablas las descargan, le ponen su etiqueta, algunas páginas de huertos, de las redes sociales, le ponen su etiqueta, no saben de cuál hemisferio se está hablando, ni siquiera saben si están hablando de Centroamérica, le ponen su etiqueta y la suben diciendo que esas son las hortalizas que se van a sembrar en esta temporada. Eso me tocó ver unos días, una tabla de siembras para el hemisferio sur, con una empresa de México, una página de huertos urbanos de aquí de México, que le pone su etiqueta y dice, es lo que puedes sembrar en el mes de febrero. ¿Cómo voy a sembrar en el mes de febrero si eso que voy a sembrar ahorita no se puede dar en el mes de febrero? Sí, para el hemisferio norte, porque era del hemisferio sur. Entonces yo les hago esa aclaración, les recalco mucho, cuando bajen las tablas de épocas de siembra, siempre bajen donde indiquen para qué hemisferio es, para que no se equivoquen y no estén sembrando zapallos, zucchinis, calabazas en invierno. ¿Sale? Bueno, mis amigos de la hora del huerto, espero que esta información les haya gustado, espero que esta plática les haya encantado. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes lo conozcan, porque necesitan saber qué van a sembrar. Por ejemplo, aquí Giovanni, ¿cómo estás, Giovanni? Mucho gusto, gracias por estar escuchándonos. Nos saluda desde Costa Rica. Hombre, Costa Rica, una región muy buena, calurosa, que se encuentra en la región tropical. Ahí sí puedes sembrar, Giovanni, lo que quieras prácticamente todo el año. Sé que en algunos meses del año pues son meses de seca,
en Costa Rica, pero no por eso, porque sea mes de seca, no puedes sembrar. Están muy acostumbrados los países del centro de América, de Centroamérica o de trópicos hacia abajo, están muy acostumbrados a tener muchísima agua durante muchos meses del año, les llueve muchísimo, pero cuando llega la época de secas, entonces en esa época de secas se paran porque piensan que ya no pueden sembrar ciertas hortalizas porque ya no hay agua. No se fijen tanto en eso, el agua ustedes hay que regar, el agua sí la tienen, nada más hay que regar. Lo que deben de considerar siempre va a ser la temperatura para el desarrollo de las plantas, para el desarrollo de las hortalizas, de cualquier hortaliza, es importante siempre la temperatura. Como regla general, temperaturas por debajo de los 10 grados ya no son muy buenas para más del 50% de las hortalizas. En temperaturas arriba de los 10 grados centígrados son muy buenas para prácticamente el 90% de las plantas. ¿Y por qué les digo para prácticamente el 90% de las plantas? Porque hay otras plantas como por ejemplo el tomate, que si pasa de los 30 grados centígrados en la región donde viven, se frustra, se achica, deja de crecer, deja de producir frutos, la flor aborta, y es por eso que yo les he hecho algunos videos indicándoles cuáles son las partes esenciales que hay que tomar en cuenta en nuestros cultivos de tomate, y algunos les he recomendado, de mis amigos que viven en Centroamérica y en las regiones tropicales, les he recomendado que pongan en invernadero, lo pongan en invernadero porque de esa manera pueden controlar temperatura, algunos, y también pueden controlar humedad relativa. Por eso les hago esa recomendación, pero para mis amigos de Centroamérica, ahí sí va a ser un poquito más difícil con el tomate porque por lo regular todo el año andan superando los 30 grados centígrados. Entonces es una planta que sufre mucho, al igual que otras, como por ejemplo el betabel, la selga, sufren mucho, no se diga la zanahoria, también sufren mucho con esas altas temperaturas, pero no quiere decir que sí se les puedan dar. Nada más no van a conseguir esas cosechas hermosas, esas cosechas bonitas, como algunos de nosotros les mostramos en nuestras páginas, la calidad del fruto, la calidad del cultivo que producimos, simplemente porque nosotros vivimos en una zona que nos permite hacer ese tipo de cosechas. Es el caso del tomate y las zanahorias que les mostré hace unos días, las 7 variedades de zanahoria, donde en una región fría, pasando o estando en el subtrópico, se dan de maravilla. Si ustedes viven en los subtrópicos, tanto en el trópico de Cáncer como en el trópico de Capricornio, en las partes subtropicales, se les van a dar ese tipo de zanahorias increíblemente. Pero ya para mis amigos que viven en Centroamérica, difícilmente van a tener ese tipo de zanahorias. ¿Cuál es la temperatura mínima para el tomate? Mira, Giovanni, la temperatura mínima para el tomate es 15 grados centígrados, de 18 a 15 grados, no puede bajar de esa temperatura. Si tú en la región donde vives es una región montañosa que supera los 1000 metros sobre el nivel del mar, probablemente sí tengas tú algunos días que caiga a menos de 10 grados centígrados, pero no siempre, ya que vives quiero que me dijiste en Costa Rica, ¿verdad? Vives en Costa Rica, entonces no creo que tengas mucho frío, no creo que haya una región montañosa donde haya mucho frío allá en Costa Rica, y prácticamente sí puedes tener tomates o jitomates en tu área, pero siempre y cuando no baje menos de 10 grados centígrados, porque si baja menos de esa temperatura la planta sufre. A lo mismo, si el lugar donde vives en verano supera los 35 grados, olvídate, la planta va a sufrir. Es por eso que yo también les he recomendado que utilicen la malla sombra para esas regiones. Malla sombra porque les disminuye la incidencia solar y también les baja un poquito la temperatura, y de esa manera protegemos nuestras plantas. Una característica, miren, el jitomate es uno de los cultivos muy importantes en los huertos, en casa o en cualquier parte donde queramos nosotros tener huerto. Cuando las temperaturas superan los 30 grados centígrados, la hoja de tomate se engarroña, se empieza a engarroñar, se achica, se hace muy gruesa, y las flores se comienzan a caer y los frutos dejan de crecer. Esa es una característica cuando aumenta muchísimo la temperatura.
Lo mismo sucede cuando baja mucho la temperatura, que tenemos temperaturas menores a los 10 grados centígrados, la planta de tomate también tiende a engarruñarse y el fruto tiende a dejar de crecer, ¿sí? Entonces cuiden muy bien las regiones montañosas, mis amigos que vivan las regiones montañosas de los trópicos hacia el centro, ahí sí van a tener que utilizar las tablas de siembra, porque no es muy fácil que se les den todos los cultivos, ya que viven por arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y por lo regular siempre está haciendo un poquito de frío en invierno. Entrando el otoño y invierno va a ser frío, y en las regiones muy altas de montañosas, mis amigos de Colombia, Venezuela, Uruguay, Perú, Paraguay, que son lugares muy montañosos, muy altos, ahí también tienen que utilizar perfectamente las tablas de siembra, porque en esos lugares montañosos determina mucho la estación del año para sus cultivos. Otra pregunta, tengo papaya y está de lujo. Claro, Giovanni, pues claro que sí que tienes papaya y está de lujo, porque la papaya es tropical completamente. Yo te lo digo porque aquí en México tenemos la región de la Sierra Madre Occidental, que se encuentra yendo hacia lo que es el Pacífico, el Océano Pacífico. Toda esa región montañosa se encuentra por debajo, la gran mayoría por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, y hay árboles de papaya y de mango como no te imaginas. Si nos vamos nosotros más al sur, acá nos vamos a Michoacán, nos vamos a Oaxaca, a Guerrero, a Tabasco, a Yucatán. En esos estados aquí en México también encontramos papayas hermosas, pero hay sus excepciones, como por ejemplo en Nuevo León. En Nuevo León hay regiones muy calurosas que están en los subtrópicos, que son muy calurosas y tienen papayas. A mí me tocó ver plantíos en una de las periferias de la ciudad de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey. Me tocó ver algunos cultivos de papaya hermosos, hermosos. ¿Por qué? Porque se dan muy buenas las condiciones. En esta parte de Jalisco, Nayarit, Tepic, también cultivos de papaya hermosos. Estoy hablando de México, estoy hablando de México. Ya para Sudamérica, pues como les digo, no conozco bien, pero para el centro de América, ahí van a tener cultivos muy hermosos. Tengo cultivo de papa también. Cultivo de papa. El cultivo de papa es muy específico también en temperatura y humedad relativa. Mucha humedad relativa en el cultivo de papa tiende a enfermarse, por eso debes de cuidar mucho los riegos, y no te conviene sembrar la papa cuando estás en época de lluvias. Mejor siémbrala cuando estás en época de sequía, ¿sí? Porque así tú le puedes dotar a la papa un poquito de humedad, la necesaria nada más, ya que el cultivo de papa con mucha humedad relativa y mucho riego tiende a enfermarse mucho, se enferma mucho, y principalmente de hongos. Entonces, sí, Giovanni, recuerda, la papa es muy buena siempre y cuando, o es muy fácil el cultivo de papa, pero siempre y cuando tenga muy buena temperatura. La temperatura de la papa pues puede soportar hasta los 35 o 40 grados centígrados. En temperaturas bajas puede soportar hasta 10 grados centígrados, muy fácil la papa, pero la humedad relativa no la soporta, ni tampoco la mucha humedad en el suelo tampoco lo soporta tanto. Entonces tienes que controlar mucho tus riegos, o tienes que controlar mucho la humedad relativa. Si estás en este momento en época de seca, felicidades, la estás haciendo, y créeme que tu cultivo va a crecer muy bonito. Muchas gracias por tus comentarios, muchísimas gracias. Bueno, creo que es todo lo que les tengo que decir, mis amigos del Loco del Huerto y mis amigos que hoy me escucharon en la hora del huerto. Recuerden que esta información es una información de mucho valor, porque ustedes deben de tener este video, descárguenlo a su PC, descárguenlo a su celular, para que lo vuelvan a escuchar, y tengan más idea sobre cómo definir sus cultivos, durante todo el año. Recapitulando nuevamente, cuando nosotros vivimos en zonas tropicales hacia el Ecuador, que sean regiones por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar,
siembren lo que quieran, prácticamente todo el año, se siembra lo que sea. Si vivimos por arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar en esas regiones tropicales hacia el Ecuador, donde existen zonas montañosas, ahí sí son muy marcadas las épocas del año, son marcadas, entonces ahí van a tener que definir bien su programa de siembra, sí, van a tener que definir bien su programa de siembra. Para nuestros amigos de los subtrópicos, recuerden bien lo que es la parte sur de Argentina, la parte sur de Chile, la parte norte de Argentina, perdón, la parte norte de Argentina, la parte norte de Chile, la parte sur de México que se encuentra, la parte norte de México que se encuentra en los subtrópicos, ahí sí tienen que tener mucho cuidado porque sí hay mucha diferencia entre las estaciones del año. Probablemente no haga tanto frío como en la parte sur de Argentina o la parte sur de Chile o la parte norte de México, no haga tanto frío, pero sí tienen que definir un poquito sus cultivos. Ahí sí hay que fecharlos perfectamente para que utilicemos todo el año para la producción. Para la parte sur, para la parte norte, perdón, de Chile, para la parte norte de Argentina, para la parte norte de México, ahí sí vamos a poder también definir muchos de nuestros cultivos, pero prácticamente podemos hacer mucho más que en las zonas muy al norte o muy al sur del planeta. Los subtropicales, ya saben, siembren lo que sea, aprovechen la época de sequía para sembrar, ¿sale? Bueno, mis amigos de la hora del huerto y de loco del huerto, espero que les haya encantado esta información, espero que le hayan entendido. Descarguen este video, vean este video una vez más para que definan ustedes bien sus cultivos, para que entiendan en qué regiones del planeta viven y puedan ustedes determinar ya cuáles cultivos son los que van a poner. Mis felicitaciones para todos aquellos que viven de los trópicos hacia el Ecuador, porque prácticamente pueden sembrar todo el año lo que sea. Y esto fue otra vez la hora del huerto. Mi nombre es Miguel Ángel Lozano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.